¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren todos ustedes bien allá en casita. El día de hoy, en nuestro tema de historia, analizaremos las limitaciones del proteccionismo y el rezago tecnológico. Y esto lo analizaremos paso por paso, de tal manera que todos entendamos muy bien qué es eso del proteccionismo y a qué nos referimos cuando hablamos del rezago tecnológico. Pero primero hagamos un poco de historia sobre la historia. Recordemos un poquito lo que hemos platicado en nuestras sesiones anteriores acerca del modelo de sustitución de importaciones, esa época dorada de la economía mexicana, conocida también como el milagro mexicano. Analicemos y recordemos cuáles fueron sus ventajas y sus desventajas, su éxito, su fracaso. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquella época que tú y yo, insisto, ya analizamos en sesiones anteriores? Bueno, ¿qué ocurre en esta época? Pues un gran crecimiento económico, es cierto, son prácticamente 30 años de crecimiento económico que comienzan a partir de prácticamente 1940 hasta 1970 aproximadamente, un crecimiento económico derivado también en gran medida por la ventaja que representó para México la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recuerden que la Segunda Guerra Mundial le permite a México comenzar a exportar diferentes productos y materias primas, mientras otros países como Estados Unidos pues se dedicaban a la guerra, ¿no? Y a construir y a fabricar sus armamentos, sus pertrechos, ¿no? Para el asunto de la guerra. ¿Qué otra cosa ocurre? Bueno, pues que hay obviamente un incremento en la producción nacional, y este incremento de la producción nacional nos permite no solamente abarcar el consumo nacional, las necesidades de consumo nacional, sino además esta mayor producción le permite a México exportar una gran cantidad de productos a diferentes países, pero sobre todo también, insisto, a los Estados Unidos, ¿no? Toda esta ventaja económica, toda esta ventaja industrial se traduce en un incremento de salarios. La gente comienza a obtener mejores salarios por su trabajo, y al obtener mejores salarios, obviamente también el país se moderniza, comienza a crecer, la electrificación del país se extiende, aunque no en su totalidad. Más adelante analizaremos cómo esta modernización no es total, no es pareja, digamos, para todo el país, sino por regiones. Pero bueno, se moderniza el país, y además toda esta mayor producción, todos estos mejores salarios, todo este incremento de las exportaciones y por lo tanto de los ingresos nacionales, bueno, pues permiten que la inflación se mantenga o por lo menos sea baja, ¿no? Una baja inflación. Recuerda que la inflación es el incremento de los precios en los productos. Y al haber una baja inflación, es decir, un menor incremento de productos en el precio de los productos y mejores salarios, bueno, pues obviamente la gente puede comprar una mayor cantidad de productos, tiene un mayor poder adquisitivo, una mejor liquidez, y esto pues obviamente es una gran ventaja. Pero también recuerda que platicamos que también este modelo de sustitución de importaciones, pues obviamente llegó a su fin. No todo fue bonito permanentemente, ¿no? Sino que llegó un momento en que este modelo de sustitución de importaciones pues deriva en un fracaso. ¿Y cuáles fueron esas causas del fracaso? Pues también ya las analizamos. Acuérdate, una explosión demográfica desmedida. Pasamos de ser 19 millones de habitantes a 67 millones de habitantes, 67 millones de mexicanos, muchachos, que requerían servicios, que requerían escuelas, que requerían hospitales, que requerían electrificación, que requerían carreteras, en fin, todos los servicios
que nosotros como ciudadanos necesitamos y exigimos. Bueno, pues ahora no los exigían y no los necesitaban 19 millones, sino 67 millones. Y esto tiene su severo problema, porque al haber un incremento tan importante en el nivel de la población, en la cantidad de población, bueno, pues también el dinero que se requiere para brindar todos esos servicios, pues incrementa. Y bueno, México realmente no estaba en condiciones de cubrir esas necesidades. ¿Qué otra cosa ocurre? Bueno, pues que hay una crisis en el campo, ¿no? El campo deja de ser productivo, no se invierte para que el campo produzca más y mejores granos, más y mejores materias primas, y entonces el campo entra en una crisis. Y por otra parte, en las ciudades los obreros se encuentran ya descontentos. Es cierto que durante una época sus salarios mejoraron, su poder adquisitivo mejoró, sin embargo llega un momento en que los obreros sienten que están produciendo demasiado y que por lo tanto merecen mejores salarios. Sin embargo, la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y el Partido Revolucionario Institucional PRI, que los aglutina en esas organizaciones, pues no les permite exigir mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, los mantienen de alguna u otra manera controlados políticamente. Y esto obviamente, pues como les mencionaba, genera un gran descontento entre los obreros. Además, como mencionábamos hace un momentito, el Estado tiene ingresos económicos sumamente bajos. ¿Y por qué tiene ingresos económicos bajos? Bueno, pues porque el Estado, como una forma de incentivar el establecimiento de empresas, de fábricas, de las industrias, pues cobra pocos impuestos, a pesar de que las industrias ganan cantidades de dinero enormes, les va muy bien en sus negocios, a pesar de eso el gobierno les cobra muy pocos impuestos. Y recuerden que también ya lo platicamos, un cobro bajo de impuestos pues genera que el Estado no tenga cómo pagar todos los servicios que la ciudadanía le reclama. No tiene cómo pagar electrificación, no tiene dinero para construir hospitales, no tiene dinero para construir escuelas, no tiene dinero para darle servicios a la ciudadanía. Si esto les parece poco, bueno, pues tenemos que agregar un problema más: el incremento de importaciones de máquinas, de tecnología, de materias primas. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que significa es que México, a pesar de tener una gran cantidad de industrias ya, a pesar de parecer un país en proceso de modernización, a pesar de todo ello, México no produce su propia tecnología, y entonces lo que ocurre es que toda la tecnología la traemos del extranjero. ¿Qué significa esto, muchachos? Bueno, es muy simple. Las fábricas en nuestro país, para producir, para poder fabricar sus productos, deben traer maquinaria del extranjero. No se construye aquí la maquinaria, no se inventan nuevos procesos fabriles, no, sino que se mandan a traer del extranjero, y por lo tanto, pues obviamente dependemos de la tecnología del extranjero. Y esto va cambiando la realidad económica de nuestro país, de tal manera que llega un momento, al finalizar ya este periodo, llega un momento en que las importaciones, es decir, las mercancías, tecnología, maquinaria, materias primas que se traen del extranjero, aumentan en gran medida, y las exportaciones comienzan a disminuir gravemente, lo que nosotros conocemos en economía como un déficit comercial. Y además, muchachos, para acabarla de amolar, México, para poder solventar todos los gastos que tiene, acuérdate que hay un incremento de población increíble y esa población exige servicios, bueno, para poder solventar todos estos gastos, comienza a pedir diversos préstamos al extranjero, de tal manera que el país queda completamente endeudado, deuda, por cierto, que se vuelve histórica, que en la fecha actual aún no podemos solventar. Y bueno, el valor de nuestra moneda baja, es decir, sufrimos una devaluación y además una inflación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues un aumento generalizado en los precios de los productos y materias primas en nuestro país. Bien,
Todo esto recordando nuestras clases anteriores, ¿vale? Y llegamos a lo que queremos llegar, a nuestro tema de la semana, de esta semana, que es el proteccionismo. Pero bueno, primero preguntémonos, muchachos, ¿qué cosa es el proteccionismo? ¿Con qué se come? Bueno, no, muchachos, no se come. El proteccionismo es una política económica. Esta política económica lo que busca hacer es restringir, limitar las importaciones de otros países, ¿vale? Es decir, que no haya productos, maquinaria, materias primas traídas de otros países, cosa que además no logró muy bien México, ¿verdad? En cuanto a maquinaria y tecnología. Esta política de restricción, de limitación a las importaciones, se logra imponiéndole aranceles, es decir, impuestos a los productos de importación, lo que finalmente trae severas consecuencias, consecuencias del proteccionismo. Y una de esas consecuencias es que los productos se encarecen. Esos productos de importación se vuelven muy caros porque como además del precio del producto le agregamos impuestos, le agregamos aranceles, bueno, pues el precio del producto se incrementa bastante de tal manera que se hace prácticamente imposible para gran parte de la población el poder adquirirlos. Y trae también como consecuencia entonces que como tú no puedes comprar productos importados porque resultan sumamente caros, aunque a lo mejor de mejor calidad, ¿verdad? Entonces no te queda más remedio que comprar los productos que se producen, valga la redundancia, aquí en nuestro país, aquí en nuestro querido México, aunque estos productos sean de mala calidad, ¿vale? Bueno, además, ¿qué otra consecuencia trae el proteccionismo? Bueno, el proteccionismo trae como consecuencia que hay una baja competitividad. Observa esa imagen, por favor, y mira cómo el proteccionismo genera una postura sumamente cómoda para los productores nacionales. Es que no tienen con quién competir. Eso significa que como no hay con quién competir, entras en una zona de confort y entonces la calidad deja de importar, ¿verdad? No hay necesidad de hacer un mejor producto porque el de al lado no está vendiendo el mismo producto y su producto pues no tiene ninguna necesidad de ser mejor. Entonces la competitividad baja y al bajar obviamente la competitividad, como lo comentábamos hace un momento, pues la calidad de los productos obviamente baja. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que el consumidor termina comprando el producto sin importar que sea de mala calidad y además sumamente caro. Es decir, no hay opciones. No es como en la actualidad, por ejemplo, ¿no? A lo mejor en la actualidad si tú te vas a comprar un par de zapatos, bueno, tienes muchas opciones de dónde elegir, muchas opciones en cuanto a calidad y muchas opciones en cuanto a precio. Pero en esta época de la que estamos hablando específicamente, bueno, pues el consumidor no tenía mayores opciones. Había una sola opción y esa es la que se tenía que comprar, no importaba que fuera de mala calidad, perdón. Y bueno, además, como te comentaba hace un momento, en nuestro país, en México, a pesar de esta época gloriosa en la que hay un desarrollo industrial aceptable, en la que hay un crecimiento económico sumamente importante, a pesar de todo eso en nuestro país no hubo inversión en tecnología propia. ¿Esto qué significa? Que las fábricas, las plantas de producción, muchachos, seguían produciendo con la misma maquinaria de hace 10, 20 o 30 años, maquinaria o procesos de producción sumamente viejos, lo que obviamente genera una mala calidad en los productos, una baja producción y por lo tanto el encarecimiento también de los productos. Al no haber inversión en tecnología propia, la única alternativa que tiene el empresario pues es comprar maquinaria al extranjero. Y este fenómeno de tener que comprar la maquinaria, la tecnología al extranjero, pues genera un fenómeno conocido como dependencia tecnológica. ¿Qué significa dependencia tecnológica? Bueno, la imagen es muy clara. Te tienen completamente atado de manos. Es decir, tú no puedes hacer nada, absolutamente nada,
porque dependes de la tecnología que otro país te vende. Y por supuesto que, sobre todo los Estados Unidos, nos vendía su tecnología, pero también hay que aclarar que la tecnología que nos vendía no era la tecnología de vanguardia, la nueva, no, por supuesto que no. Nos vendían la que para ellos era la tecnología más vieja, la tecnología para ellos ya obsoleta, y nosotros con esa producíamos. Entonces ya te imaginarás que nuestro país tenía un rezago tecnológico sumamente importante. Por cierto, lo sigue teniendo, ¿vale? Es algo que no ha cambiado mucho, que digamos. Seguimos siendo dependientes de la tecnología del extranjero porque a pesar de tantos años que han transcurrido, en nuestro país seguimos con la misma insistencia de no invertir en tecnología e innovación tecnológica ni investigación. Bueno, pero eso no fueron todos los problemas. Hay más problemas todavía, muchachos. El asunto no se acaba aquí. ¿Qué más problemas hay? Bueno, como recordarás, hace un momento mencionamos que nuestro país incrementa enormemente su nivel poblacional. Y esto trajo una consecuencia, la expansión de la frontera agrícola, y generó, por supuesto, contrastes regionales. Pero ¿qué significa todo esto que suena bastante raro? Bueno, está muy fácil de entender. Al incrementar el número de población, tú tienes que entender que no solamente incrementó el número de población, el número de habitantes en las ciudades, sino que también incrementó en la zona rural, en el campo, ¿de acuerdo? Y bueno, toda esta población de la zona rural, de las zonas rurales, toda esta población campesina, pues obviamente al ser en mayor cantidad, pues requerían más tierras para poder trabajar, más tierras para poder subsistir, más tierras para poder sembrar el frijolito, el maicito, la calabacita y luego poderla vender y comer, ¿verdad? Entonces requerían más tierras y entonces al gobierno de México se le ocurrió una solución que en principio parecía la mejor solución que se les podría haber ocurrido, pero que ya veremos no fue así. ¿Qué se les ocurrió? Bueno, lo que se les ocurrió fue precisamente ampliar las fronteras, expandir las fronteras agrícolas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues colonizar regiones que anteriormente no estaban habitadas en México, regiones alejadas, regiones que no habían sido colonizadas. Bueno, pues a estos campesinos que exigían, que pedían más tierras para trabajar, se les ofreció mudarse, cambiarse de región. A cambio, obviamente, el gobierno les ofreció darles tierras para que pudieran pues sembrar, pudieran producir. A este proceso de colonización regional es al que conocemos como expansión de la frontera agrícola. Y este proceso se dio sobre todo en lo que hoy conoces como los estados de Chiapas, en Campeche, Quintana Roo, en Veracruz. Sin embargo, esto no fue tan benéfico. En primer lugar, porque eran regiones que al no estar habitadas, pues eran regiones de difícil acceso, pero además regiones plagadas de selvas, de bosques que se tuvieron que talar para poder empezar o intentar comenzar a producir en materia agrícola, lo que además dificultó mucho el proceso. Y bueno, gran parte de estas tierras, esto fue algo que no se le ocurrió al Estado mexicano, gran parte de esas tierras ni siquiera eran aptas para producir, no eran aptas para sembrar el frijol, para sembrar el maicito, para sembrar la verdura, las legumbres, no eran terrenos aptos para la agricultura. Y lo que terminó ocurriendo es que una gran parte de esos campesinos a los que se les había dado tierra, terminaron vendiéndola y se la vendieron, por supuesto, a grandes terratenientes, a grandes empresarios que, bueno, pues de alguna u otra manera sí las podían hacer producir, cosa que el campesino común pues no podía, ¿verdad? Además, obviamente, como lo mencionamos hace un momento, del daño ecológico grave que significó, porque pues se generó una destrucción de territorios, de zonas selváticas,
de bosques, terminamos con especies endémicas, etcétera, ¿no? Un daño ecológico sumamente importante. Bueno, ¿qué consecuencia tiene esto? Bueno, pues que en nuestro país se genera un desarrollo sumamente desigual. ¿Qué significa esto? Bueno, que en algunas regiones del país, por ejemplo, en Coahuila, en Nuevo León, en Jalisco, en el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, bueno, pues podías ver una ciudad próspera, lugares o regiones desarrolladas. Sin embargo, en otras regiones del país, por ejemplo Guerrero, por ejemplo Oaxaca, Chiapas, pues la situación no era la misma. En estas regiones que te menciono se vivía una situación de extrema pobreza y marginación. A eso nos referimos cuando decimos que hubo un desarrollo desigual. Regiones de nuestro país más o menos desarrolladas, más o menos prósperas, y regiones de nuestro país sumamente empobrecidas, sumamente marginadas, regiones a las que no llegan carreteras, regiones a las que no llegan escuelas, a las que mucho menos llegan hospitales, ni ningún servicio que normalmente requiera la ciudadanía. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, que esos campesinos que en algún momento aceptaron colonizar otras regiones de nuestro país, con la promesa de que iban a recibir sus tierras, que sí las recibieron además, bueno, ocurre que al encontrarse con que esas tierras no eran aptas, con que no se podía producir en esos terrenos, al encontrar que el gobierno, el Estado mexicano no les proporcionó los apoyos necesarios para volver esas tierras productivas, bueno, pues todos esos campesinos o gran parte de esos campesinos comenzaron a migrar a las ciudades, es decir, salieron del campo para vivir en la ciudad o incluso en el extranjero en busca de una mejor calidad de vida, cosa que además, muchachos, obviamente en su mayoría no lograron, ¿verdad? La mayor parte de esos campesinos no lograron obtener un buen empleo en nuestras ciudades, en esas ciudades desarrolladas, y bueno, a lo más que aspiraban pues era a lo mejor a convertirse en empleados domésticos, de casas más o menos o de familias más o menos acomodadas en las ciudades, en el mejor de los casos, porque en muchos otros casos, bueno, esos campesinos que emigraron del campo a la ciudad, pues terminaron en condiciones de indigencia, vagabundeando en la calle, viviendo debajo de los puentes, sin un lugar, sin un techo para vivir, cosas sumamente tristes, ¿no les parece? Bueno, hasta aquí el tema de esta semana, muchachos. Espero que haya quedado claro. Recuerden, por favor, consultar la actividad de la semana que se comparte en el grupo de WhatsApp y ahí se dejan todas las indicaciones. Recuerden también, por favor, que las actividades deben de entregarse a más tardar los días viernes, a menos que demos alguna otra indicación a través de las infografías que compartimos en el grupo de WhatsApp. Por lo pronto, muchachos, eso es todo. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.